Pueden dar una ofrenda de palmas a Él. Déselo fuerte, fuerte, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amado. Qué gusto tenerles en casa. Saludo y bendigo a cada uno de ustedes que están en la radio, redes sociales, el medio el cual nos recibas en este lindo día que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos estamos felices y contentos? Listos, amén. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 47 al 51. I want you to go to Luke chapter 22, verse 47 to 51. Vamos a leer unos cuantos pasajes bíblicos ahí esta mañana, santo, en esta hora. Gracias, bendito Dios. Amén. I'm back, don't worry, I'm back. Ya estoy aquí, no se preocupen, amén. Ya lo tenemos. Lucas 22, 47, y dice de esta manera la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Salud, bendición a la palabra de Dios. Esta historia que encontramos hoy en nuestra enseñanza o camino de viendo todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo, es prácticamente el último milagro que Jesús hizo antes de ir a la cruz del Calvario. Para nosotros el milagro número 32 en nuestra enseñanza. Siempre se ha dicho, siempre se ha hablado de que el último milagro de Jesús fue la resurrección de Lázaro. Hubiera sido algo glorioso, la verdad, que ese hubiera sido el último milagro de Jesús. No es que una resurrección a pegar una oreja no haya prioridades, no haya importancia. No, nada de eso. Yo no sé usted, pero pregúntenle a la suegra de Pedro. Lo mismo hubiera sido que le hubieran quitado la calentura si hubiera sido el último milagro. El que recibe el milagro, ojo con esto, no importa qué tan grande o tan pequeño puede hacer para alguien más, pero el que recibe el milagro o el que recibe el toque del maestro, yo creo que para ese hombre, para esa mujer, es un todo. Amén, aleluya. Es lo más importante, es un todo, ¿no es así? Es un todo para aquel que recibe el milagro, para aquel que recibe el toque. Pero en realidad este es el último milagro que Jesús hizo. Esa noche pasaban muchas cosas en la historia bíblica. Usted lo puede leer en casa si gusta desde el principio del capítulo. Pasan pero muchas cosas. Esta es una de las tantas historias que encontramos en la Biblia, pero que lastimosamente se habla muy poca de ella. Se habla muy poco del milagro de Malco, el siervo del sumo sacerdote, del esclavo Malco, de la oreja caída, la oreja cortada. Se habla muy poco, pero nosotros no lo podemos dejar afuera, porque yo creo que hay una enseñanza para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos una vez más del último milagro de Jesús, antes de ir a la cruz, siempre se habla de la resurrección de Lázaro, pero en realidad de las cosas es que este fue el último milagro que Jesús hizo en aquella noche antes de ir y ser crucificado, antes de pagar por nosotros, antes de llevar nuestros pecados a la cruz. Este fue ese milagro. Cualquiera pudiera decir: bueno, ¿y por qué Jesús no cerró con un broche de oro, pastor? Uno de esos milagros fuertes, poderosos, una alimentación de ¿qué? Alimentó 5,000, 4,000, que pusieran los 9,000 de un solo.
para que vieran. Pues que para Jesús un milagro, ojo con esto, escuche, para Jesús un milagro, para ti y para mí los milagros tienen tamaño. Hay gente que necesita un milagro de $1000, hay gente que necesita el milagro de un riñón, hay gente que necesita el milagro que me quite la ronquera, hay gente que necesita el milagro que se lleve la suegra, pero bueno, cada quien tiene su milagro diferente. Se lo voy a decir así, cada quien tiene un milagro diferente, pero para Jesús milagro es un milagro. Así es que te quiero decir que lo que tú necesitas hoy no es más grande que tu Dios, aleluya. Que lo que tú requieres hoy no es más grande que tu Dios. De repente será más grande que el que necesitabas ayer. De repente será más fácil que el que pasó la semana pasada. Pero para tu Dios y mi Dios, a Él no le importa, bendito sea Dios, si era cambiar agua a vino, resucitar al amigo, decirle a la suegra del compañero, del discípulo que fuere sana, o hablarle a la existencia a algo, bendito sea Dios. Para Jesús era lo mismo, era un milagro. No importa qué tan interesante o importante podrá haber sido, pero déjame decirte algo, para Malco lo era todo. ¿Por qué, pastor? En el libro de Levítico queda marcada una ley donde aquel que estuviera mutilado, lisiado o le faltara una oreja, por decir, no podía servir, no podía trabajar, no podía hacer. Y este no era cualquier esclavo, no era cualquier servidor, era el servidor o el esclavo del sumo sacerdote. En otras palabras, podía perder su empleo, podía perder su trabajo, podía perder su nivel, no sé, a lo mejor de repente había niveles sociales entre los esclavos en aquel entonces. Algo podía suceder, algo podía pasar. Para Malco era importante. De repente para nadie más, pero para él sí era importante. Pero antes de entrar al milagro y a la enseñanza, quiero, si me permite, sentarte un panorama de aquella noche. Aquella noche no era una noche regular, no era una noche común. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a acontecer, ya sabía lo que iba a pasar, ya estaba enterado. Es más, ya llevaba días enseñándole y diciéndole a los discípulos: ya pronto voy a ser quitado de ustedes, ya pronto no voy a estar con ustedes, ya pronto iré a la cruz del Calvario, ya pronto cumpliré mi llamado, ya pronto terminará mi ministerio, ya pronto regreso a casa. Eso no era una noche común y corriente. Más bien dicho, si usted lee el contexto, Jesús acababa de venir de aquella gran oración que queda marcada en la historia bíblica, donde dice que sudó o lloró sangre. Y según los estudiadores, eso en el cuerpo del ser humano puede llegar a acontecer con una sencilla cosa, de una gran angustia. Si usted dice: ay, que tengo una gran angustia, pastor, ya sudó sangre. Jesús tenía ese tipo de angustia, ese tipo de aflicción, ahí está la palabra, en su vida, en su momento, que iba a caer algo sobre él que él nunca había conocido en sus 33 años de vida. No la muerte, el pecado. Por ti y por mí. Eso no era una noche regular, si usted me permite ponerlo de esa manera. Era una noche de angustia. Este milagro llega en uno de esos momentos más duros de nuestro Señor Jesucristo. Llega en uno de esos momentos donde ya se había comido la Pascua, ya se había celebrado con sus discípulos. Es más, él estaba esperando que aquel que se levantó de la mesa, el cual Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo, pero hazlo ya, hazlo pronto, no te detengas, apúrate, haz lo que vas a hacer. Estaba a punto de llegar, estaba a punto de regresar, y exactamente cuando que regresa, llamado Judas el traicionero, el que lo entregó con un beso, un montón de emociones puedo ver yo en ese momento que están pasando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente en la vida de Jesús, sino que en la vida de aquellos discípulos. Imagínate que no era una noche tan común que traían armas.
En ningún otro relato bíblico que yo haya entendido traían espadas. Pero más en cambio, como yo creo que comenzaron a entender que Jesús pronto iba a ser quitado, más de algunos dijo, uno dijo, yo voy a estar listo, yo voy a estar preparado. Antes que lleguen a ti, maestro, van a tener que pasar por mí. Y aquí traigo una espada, aquí yo te voy a defender, aquí yo voy a hacer algo por ti. En aquella noche cuando pues no se esperaba una respuesta, en aquella noche cuando de repente los discípulos hablaban, pero no era la misma plática que tuvieron en las bienaventuranzas, de repente había conversaciones, pero no eran las mismas conversaciones. ¿De viste cómo levantó al paralítico? Esos amigos de ese hombre, qué fe, romper el techo. ¿Cómo se lo habrán pagado el techo después al Señor? No había ese tipo de plática. A lo mejor el tipo de plática que se había establecido en aquel momento es: oye, ¿Judas para dónde fue? ¿Y a qué hora regresará? ¿Qué fue a hacer? ¿Por qué tarda? ¿Qué estará pasando? La Biblia no entra en ese relato de qué plática tenían o qué plática se había establecido, pero sí levantamos nuestra lectura donde dice que todavía estaban hablando Jesús cuando apareció una turba, o apareció un gentío, apareció mucha gente, apareció uno de los 12 que no estaba con ellos, y acercándosele al maestro, porque Jesús lo conocía, porque era uno de los que anduvo con él, Judas, el tesorero. Para los que dicen que Jesús no tenía plata, si había tesorero había plata, y había tanta plata que el tesorero robaba y no se daban cuenta en los libros. Mira hermano, si usted no tiene plata y alguien le roba un centavo, usted se dio cuenta del centavo. Pero cuando usted tiene plata y le están robando y no se da cuenta, es porque tenía mucha plata. Pero regreso al tema. Para los que dicen que Jesús no tenía dinero, que pobrecito. No, tenía un tesorero, y el tesorero le robaba y no se daban cuenta que estaba robando. Así había de plata en el ministerio de Jesús, imagínate eso. Entonces aquella noche llega Judas enfrente de aquel grupo de personas, y ahí juntamente con él iba uno que servía al sumo sacerdote. También iba un soldados romanos a aprender a llevarse preso a un tremendo criminal, a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que el contexto menciona, que entre ellos, lo dije, venía Judas el traidor, uno de los apóstoles, que había traído a aquel gentío, que iba a identificar a Jesucristo, que lo iba a apuntar con un beso. Él mismo dijo: al que yo dé beso, al que yo le dé un beso, ese es, agárrenlo, no vaya a ser que se vaya, no vaya a ser que huya, agárrenlo. Segundo, en todo esto que está aconteciendo, hay un discípulo que se da cuenta y entiende por fin lo que va a pasar en ese momento. Uno de esos discípulos impulsivos, uno de esos hijos impulsivos que de repente quiere resolver las cosas por su propia fuerza, por su propia habilidad, con su propio conocimiento, entendimiento. No, él no era un guerrero, era un pescador, pero ese día traía espada, y como traía espada se creía guerrero. Bendito sea Dios. No sé con quién vamos a hablar el día de hoy. Así como muchas veces hay discípulos o hay hijos, amén, aleluya, que de repente no son guerreros. Alabado sea Dios. Miran un bichito por ahí, miran un zancudo por ahí, miran un animalito por ahí, brincan y gritan, ay. Pero cuando de repente hay un momento de apuro, los impulsos llegan y accionan como no deben de accionar, hablan lo que no tienen que hablar, dicen lo que no tienen que decir, cortan lo que no tienen que cortar, y que de repente se dan cuenta que cortaron algo que era importante. De igual manera pasa en la historia. Sale Pedro a la defensa del maestro. Los mismos discípulos sugirieron: ahora mismo te vamos a defender con espada.
Aquí nadie te va a tocar, aquí nadie te va a alcanzar. Nosotros nos vamos a meter por ti. Mientras otros hablaban, uno se accionó. Qué lástima que se accionó equivocadamente. Sus reacciones fueron muy humanas, muy terrenales. Pero a pesar de que sus reacciones fueron muy humanas, muy terrenales, muy nosotros, yo le doy gloria a Dios que ahí estaba Jesús en medio de todo eso. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé tú cuándo alguna vez tú le hayas dicho gracias, Padre, porque a pesar de que a usted tan humano, a pesar que dije tanta cosa, tú todavía estabas ahí en medio. Bendito sea Dios, listo para sanar, curar, hacer nuevo lo que yo estropeé, a renovar una vez más lo que yo eché a perder. No sé si alguien puede decir gracias, Señor, porque a pesar que actué en impulsos humanos, tú estabas ahí en medio todavía, presto y listo para hacer algo grande y poderoso a mi favor. A mi favor. Eso es lo segundo que vemos que los discípulos proponen atacar. Y lo tercero, el que lo cumple. ¿Quién era Malco, pastor? Era un simple esclavo. No era un general. No era un soldado, no era un sumo sacerdote. Cualquiera pudiera decir, ¿para qué se hizo ese milagro? Era uno de los que venía representando al grupo que iba a llevar cautivo a Jesús. Cualquiera podrá decir, ¿para qué se hizo ese milagro? Era uno de los cuales venía enfrente, a igual que Judas, para certificar, me puedo imaginar, porque venía como representante del sumo sacerdote. Porque si usted sigue leyendo un versículo más, 2 versículos más de donde nosotros nos paramos, Jesús se dirige a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, y les dice: ¿por qué no lo hicieron ustedes? Tantas veces que yo estuve en la sinagoga predicando con ustedes, tantas veces que me vieron hablar de la palabra del reino de los cielos, ¿por qué no me aprendieron ahí? ¿Por qué no me agarraron ahí? ¿Por qué no se ensuciaron las manos? Eso quiere decir que el sumo sacerdote venía por ahí, pero más en cambio Malco es el que venía enfrente con Judas, cumpliendo un trabajo, cumpliendo una labor. Como cuando muchas veces reaccionamos de esa manera con un empleado, con alguien que no tiene nada que ver, con alguien que no tiene nada contra nosotros, pero más en cambio nosotros sí tenemos algo contra él, porque pensamos que esa persona es la que agrede contra nosotros, cuando en realidad de las cosas es el enemigo el que está levantándose contra ti. No es esa persona, sino que más bien dicho tomamos armas terrenales y no espirituales, por las cuales nosotros tenemos que tomar armas espirituales, no carnales. En otras palabras, no se pelee con el vecino, no se pelee con el amigo, no se pelee con el compañero de trabajo, con el supervisor, con el jefe. ¿Quién era Malco, pastor? Era un simple esclavo. En medio de aquella gran turba de gente que venía, en medio de aquel mover, en medio de aquellas tantas cosas que había pasado. Mira que los 4 evangelios mencionan este suceso, pero solamente Juan es el que menciona el nombre del esclavo. Dice Simón Pedro que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Ninguno de los otros pone nombre a aquel personaje, simplemente uno de ellos pone nombre. De repente usted dirá: la pastora, a lo mejor no era más importante, a lo mejor era menos importante, a lo mejor sí era algo revelante, algo importante que poner. Pero Juan va un poquito más allá al detalle de la historia y pone que este era un esclavo, y este esclavo de nombre era Malco, que a lo mejor de repente para nosotros no es importante. Dicen estudiadores que basado a su nombre, hasta lo más seguro que no era ni judío, no era ni israelita, no era un esclavo israelita o judío, sino que más bien dicho era un gentil, y eso crea una carga todavía más fuerte que dice: no es importante.
porque no era cristiano. No es importante porque no era judío. No es importante porque no era israelita. Pero yo le doy gloria a Dios, que Dios no mira si es judío, israelita, si es samaritano o samaritana, si eso no es de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá. Más bien dicho, lo que Jesús mira es que hay una oportunidad de corregir un error que uno de sus hijos había hecho. Más bien dicho, Jesús mira que había una oportunidad de enseñar su poder, su gloria, su señorío en aquella situación que estaba pasando, para que no se saliera de orden. Yo hablaba con la pastora un poquito acerca de este tema. Le digo, ¿por qué Jesús hizo este milagro? ¿Podrá haber sido porque Malco, siendo siervo esclavo del sumo sacerdote, si hubiera quedado con ese defecto, le estaba costando al sumo sacerdote un ingreso, le estaba costando al sumo sacerdote una pieza importante en su trabajo, una herramienta en lo que eran los esclavos en aquel entonces? Entonces eso quiere decir que Pedro hoy podía tener un caso criminal contra él por haber agredido a un integrante o un trabajador del sumo sacerdote. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos llegar o podemos decir ahora o podemos asumir por qué pasó aquel milagro. Pero hace unas semanas atrás yo les enseñaba qué clase de hombre es este. ¿Se recuerdan ese tema? Les enseñaba y les decía, ¿qué clase de hombre es este? Bueno, déjame decirte qué clase de hombre es. El clase de hombre que no mira un nivel social, no mira un nivel económico, sino que si hay una oportunidad donde él pueda glorificarse, él se va a glorificar. Lo dije a un principio, no importa si el milagro sea grande o sea chiquito, para ti y para mí será grande o será pequeño. Para él es simplemente un milagro más. Era igual como resucitar a Lázaro, como pegar la oreja, como quitar una calentura, como abrir los oídos o hacer a la encorvada enderezarse. Para él simplemente era una oportunidad donde su gracia, su misericordia, su poderío se iba a manifestar una vez más, que iba a haber testigos de que todavía había Jesús, había poder en él, había autoridad en él. A igual manera hoy en día para él es un milagro más. Lo único que él necesita o requiere es que alguien crea, aleluya, que él lo puede hacer, que no importa si lo va a hacer en privado o lo va a hacer en público, lo que importa es que él se va a dejar ver una vez más, aleluya, gloria a Dios, que él se va a dejar mostrar una vez más, no importando la situación de la noche. Judas, en la situación de la noche, escucha todo lo que estaba aconteciendo esa noche. Tuvieron la última cena. Jesús le dijo a Judas, haz lo que vas a hacer, hazlo rápido, hazlo pronto. ¿Tú crees que no le dolía? Le dolía. ¿Tú crees que no sabía quién iba a ser el que lo traicionaba? Él sabía, desde el día que lo escogió lo sabía, desde el día que lo comenzó a instruir lo sabía, cuando le comenzó a hablar lo sabía, cuando esa noche comenzó lo sabía. Pero más en cambio, a pesar de que él lo sabía, que Jesús sabía quién le iba a traicionar, aún así invirtió en él. Todo esto estaba aconteciendo. Llega Judas, le da con un beso y Jesús le dice, wow, Judas, con un beso. No me pudiste hacer como los muchos, allá está, allá, sino que tú te tuviste que acercar hasta mi mejilla y darme un beso. Todo esto estaba aconteciendo. Recuerda que Jesús era igual que tú y yo. Tenía sentimientos. Yo lo enseñé en uno de estos miércoles pasados, que nunca había hablado de sus sentimientos, mas en cambio dice que fue conmovido. El miércoles pasado, para ser exacto, lo mencioné. Cuando vio aquella gran multitud y se fue conmovido. Wow, dijo, ¿cómo lo voy a mandar de regreso a su casa? Esta gente ha estado 3 días conmigo, atados todo este tiempo. Ay, si los mando para la casa, más de alguno de ellos van a desmayar, van a morir en el camino. ¿Por qué? Porque han estado a mi pie escuchando una palabra tantos días. Fue movido por aquella gente. Todo esto estaba aconteciendo. Algo de esto
acontecimiento pudo haber quitado el interés o la importancia de aquel milagro, pero más en cambio Jesús dijo: no importa qué es lo que esté pasando en mí hoy, no importa qué es lo que me esté pasando a mí, si hay alguien que necesita un milagro, yo voy a hacer lo que papá Dios me mandó a hacer, a liberar a los cautivos, aleluya, a proclamar el reino de los cielos, a sanar enfermos, a hacer algo. Estaban las emociones de los discípulos, las reacciones de cada uno de ellos. Tiremos, echémonos espadas con ellos. Y estaba la oreja cortada ya también. Mientras preparaba este mensaje, leía y me encantaba de que alguien dijo por ahí: ya quisieran que hoy hubieran Pedros cortando orejas por ahí. Otro escritor, otro predicador decía: no. Más bien dicho, que no dejes ningún Pedro entrar a tu vida, que nadie te corte la oreja espiritual. No sé usted, pero a mí me gustó más esa. Aleluya, gloria a Dios. Pero déjame decirte algo: así haya habido un Pedro, no haya habido un Pedro en tu vida, si algo está afectando tu oído espiritual, pero si algo está afectando tu oído espiritual, y Jesús es el que está en esta noche en esta casa, aleluya, gloria a Dios, prepárate, porque Él está listo para extender su mano una vez más. No importando las emociones del momento, no importando las situaciones del momento, Él está a punto de extender una vez más su mano. Bendito sea Dios. De repente para alguien será un milagro sencillo, pero yo sé, bendito sea Dios, que el que no ha escuchado por un momento la voz de Dios, que no ha escuchado por un momento el susurrar de su Padre espiritual, de su Dios celestial, está necesitado, está sediento. Por eso el salmista decía: así como el siervo busca por las corrientes, brama por las corrientes de las aguas, decía: así Jehová, el alma mía está buscando de ti, está bramando por ti, está queriendo de ti. Si para alguien será algo diferente, para alguien será algo fácil o será algo sencillo, pero para el que necesita escuchar una palabra, hay un gran panorama, pastora, en este último milagro, que mientras más me metí, más estudiaba y más escudriñaba y más buscaba, decía: wow, de todos los milagros que he hablado, este es el que tiene más carne para dar. Este es el que tiene más y más y más y más todavía. El milagro inesperado, el milagro sorpresa. Imagínate que de título le puse nomás: el último milagro. Tú sabes, como cuando alguien te dice: apúrese que es la última torta. ¿Ah? Es el último taco que queda. Es la última tortilla. Algún atrevido va y todavía le hace el comal así. Es la última tortilla, todavía él barre el comalito así, el sartén, porque es la última tortilla. Es que usted nunca ha escuchado eso, mi hijo, este es lo último. Tú la agarras, no importa si es de street tacos o si es de burritos. Tú la agarras y la cortas con pedacito, porque tú dices: esta es la última y esta se va a tardar a que se acabe. ¿Mande? Ay, pastora, no se meta por ahí, que hay algunos que no comimos antes de venir. Ojo. Voy, regreso a mi tema, no me voy a ir muy lejos. Y ocurre lo que no tenía que ocurrir. Pero yo le doy gloria a Dios, que siempre que ocurre algo que no tenía que ocurrir, hay un Dios con compasión, con amor, con misericordia, con bondad. Hay un Dios de gracia, hay un Dios de favor. Ahí exactamente, cuando nadie pensaba que se iba a necesitar un milagro, pastora, Jesús estaba ahí. Cuando el impulso de alguien provocó que se necesitara ver gloria, poder y gracia, Dios estaba ahí. Yo lo tengo que repetir porque ese a mí me administró a mí personalmente. Te lo voy a repetir.
Cuando el impulso te comete o te lleva a hacer algo que no tenías que hacer, tomar la decisión que no tenías que tomar, actuar como no tenías que actuar, hablar lo que no tenías que hablar, sacar la espada, la vaina, tirar el balazo que no tenías que tirar, bendito sea Dios. Yo le doy gloria a Dios, que a pesar de que tú actuaste en tu impulso, muy humano que hubiera sido, ahí está, ahí hay un Jesús, bendito sea Dios, para corregir el error o el peligro, el problema que un hijo haya creado. Encontramos la compasión de un Salvador. En su última noche, antes de ser crucificado, ocurren dos grandes cosas en este milagro, que probó sin duda alguna la divinidad de Jesucristo delante de sus discípulos una vez más, y también en frente de sus enemigos una vez más. ¿Cuántas veces los sumos sacerdotes lo vieron hacer milagros? Muchas veces. Nosotros lo vimos a través de la serie, muchas veces. Pero hay dos grandes cosas ocurren en esa noche, donde se mira la compasión de nuestro Salvador. Una de ellas es que Jesús demostró su poder. No importando qué hubiera sido, muerto podía haber caído, Malco, Jesús lo resucita. Jesús lo hubiera levantado. No importando qué hubiera sucedido. Te voy a leer un poquito más atrás, si usted me permite. Dice, levantando antorchas, lámparas y armas, dice, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron, yo soy. Judas el traidor, dice, estaba con ellos. Y cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Escucha, cuando Jesús les dijo, yo soy, dice que cayeron al piso. Dieron un paso atrás y se desplomaron, cayeron al piso. Es lo que quiere decir. Enseñó su poder en el simplemente yo soy. Lo segundo que vemos en esa noche es el milagro de Malco, cuando él pone la oreja de regreso en él. Este milagro dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya. Y tocando su oreja, lo sanó. Aquí es claro que Jesús estaba prohibiendo una fuerza, un ataque, armar con armas naturales, con armas terrenales. Cuando le dijo, basta ya. Ahí Jesús, en otras palabras, nos deja un ejemplo a nosotros que nuestra lucha, una vez más, no es contra carne ni es contra sangre, sino que nuestra lucha es a un nivel espiritual. Nuestra lucha es más allá de la persona que está enfrente de ti. Nuestra lucha es más allá de la persona que se haya levantado contra ti. No es la persona, es lo que está obrando a través de la persona. Es lo que Jesús quiere decir, basta ya. Y por eso hizo lo que hizo, para enseñar y demostrarnos a nosotros que nuestra lucha no se va a ganar con nuestra fuerza natural, sino que con nuestra fe, con nuestro creer en Él y con nuestra convicción. Bendito sea Dios. Yo lo enseñaba en esta mañana, que nuestras pruebas, nuestras luchas y dificultades sacan algo mejor de nosotros. Yo lo decía en esta mañana, nos perfeccionan, nos adiestran a seguir adelante, nos dan fuerza, nos dan fe, nos hacen creer más todavía de que hay un Dios poderoso, bendito sea Dios, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios grande, alabado sea Dios. Una de las versiones expande un poquito más, Mateo 26, 51, 54 dice, pero uno de los que estaba con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja.
Entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ojo con esto. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y él que no me daría más de 12 legiones de ángeles. Escucha lo que Jesús le dice, todavía les enseña, les habla del poder. Le dice, ¿acaso yo no le puedo orar a papá? Y él no mandará más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? No solamente lo que dijo Jesús tiene significado, sino que también lo que hizo. La oreja estaba cortada, se había desplomado, colgaba de repente, y él la toma como si nada. Lucas, el médico, estaba por ahí. Yo no sé cómo habrá sido cirugía plástica en aquel entonces. Haz las puntadas más finitas, maestro, para que no le quede cicatriz. Déjame, buscamos la aguja, un cordón, un hilo para esterilizar. Déjame, actúo, espero que lo natural se ponga en orden para... Eso tiene que parar un poquito el sangrado, tiene que primero los vasos sanguíneos, un sinfín de cosas. Pero más en cambio a mi Jesús le dijo, espérate, basta ya, no hagan más eso. Y agarró y como si nada, ¡pum!, lo puso de regreso. No importando las reglas de la naturaleza, no importando el orden como tenía que ser, simplemente él lo hizo, aleluya. Así como ese día que le dijo a la tormenta, ¡shh! Silencio, por favor, ya no más. Y dice que inmediatamente obedeció. De igual manera, inmediatamente aquella oreja se pegó como si nunca se había despegado, bendito sea Dios, como si nunca había sido cortada, como si nunca había pasado aquel suceso. Pero a alguien le quedó en la mente, a alguien que vio, y los que estaban ahí vieron la acción. Escucha esto, van a pasar cosas en tu vida, bendito sea Dios, que no van a quedar ni cicatrices una vez que Jesús la ponga de regreso en su lugar, una vez que dejes que el maestro toque, aleluya. Pero a alguien le va a quedar el testimonio, a alguien le va a quedar la experiencia. Marco, lo más seguro que llegó a casa y le dijo, mujer, tú no sabes lo que me pasó ahora. Tú no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó, Marco? Me cortaron la oreja. Él emocionado de repente y la mujer angustiada y preocupada. Me cortaron la oreja, pero mira, aquí está como sin nada. No sé si se la jalaba, daba vuelta, le enseñaba. Míreme cómo me quedó la costura, miren cómo quedó la cicatriz, a ver cómo sanó de tan rápido. Eso es uno poquito más que te estoy dando yo. Pero ojo con esto, a alguien le quedó la historia, bendito sea Dios. A alguien le quedó el testimonio de que, pastor, de que lo que estaba caído, lo que estaba cortado, que lo que había sido arrebatado, lo que había sido quitado. Yo le quiero hablar a alguien, le quiero dar una palabra a alguien, bendito sea Dios. Lo que estaba desacomodado, lo que alguien te cortó, lo que alguien te quitó, lo que alguien te robó, lo que alguien te quiso desfigurar, bendito sea Dios. Si Jesús es el que está enfrente de ti, déjalo que Él extienda su mano y ponga todo en orden una vez más, bendito sea Dios. Es que todavía faltan cosas, pastor, para que eso suceda. Es que Jesús no le preguntó a Lucas el doctor cómo se cose una oreja, simplemente la agarró y la puso de regreso y dice que fue sano. ¿O no es así? Mientras tú estás averiguando, ¿y cómo es que Dios va a hacer eso, pastor? ¿Cómo Dios va a quitar esto? ¿Cómo Dios me va a hacer olvidar? De repente no te va a hacer olvidar, pero sí te va a hacer que ya no sientas eso. Porque a alguien le tiene que quedar el testimonio. A alguien le tiene que quedar el testimonio. Si hubieran visto cómo yo andaba y cómo yo estaba, si hubieran visto de dónde Dios me sacó, aleluya, gloria a Dios. Mi vida estaba toda desordenada, toda vacía. Estaba, bueno, Marcos fue en la oreja, yo tenía todo partido. Pero más en cambio Él extendió su mano y puso todo en orden.
y me dejó como si nunca nada hubiera pasado. O yo me acuerdo que sí pasó, yo me acuerdo que sí lo viví, yo me acuerdo que sí sucedió. ¿Sabes qué se llama eso? Eso se llama la gracia restauradora de Dios. Eso se llama la gracia restauradora. Hay una gracia restauradora cuando Jesús tiene un propósito en tu vida. Qué gracia tan maravillosa de nuestro Señor Jesús, que a pesar de que Malco estaba entre sus enemigos, como un esclavo, como uno de los servidores de ellos, a pesar de que de repente ni a su amo le importaba, a Jesús le importó. Le importó tanto que lo dejó como si nada hubiera pasado. Esa es la maravilla del amor de Dios para con nosotros. Su amor se extiende a toda persona, sea enemigo de Dios, sea ateo, sea criminal, sea que se haya alejado. Él todavía extiende su gracia y su amor hacia ti. Dios nos ama a todos. Y Él extiende su mano salvadora, su mano sanadora hacia todos. Hablaba con la pastora, lo dije hace un rato, y una de las cosas que salía, le digo, ¿por qué Jesús hizo este milagro? No queda en ninguno de los 4 evangelios registro donde Marcos haya dicho, Jesús, mi oreja. No queda en ningún lado registrado eso. No. Ni siquiera, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No queda en ningún lado registrado eso. No queda en ningún lado registrado. No queda registrado si se merecía o no se merecía el milagro. No queda registrado si lo pidió o no lo pidió. No queda registrado nada de eso. Pero lo que sí queda registrado en las acciones es que Jesús amaba, así lo amaran de regreso o no. Que Jesús no miraba enemigo, amigo o discípulo. Él simplemente vio una oportunidad de enseñar su favor, su gracia, su poder restaurador. Y Él dijo, no me pueden llevar todavía al milagro más grande de la vida de la humanidad. Y ese va a ser el tema la semana que viene. El milagro más grande, sin hacer primero el último milagro. El que no se predica, el que no se habla, el que no se dice, el que no se cuenta, el que se da por desapercibido, porque antes de él fue la resurrección del amado amigo Lázaro. Pero yo me atrevo a decir, ¿me permite? Que Malco era más importante que Lázaro. Alguien diga, ¿por qué, pastor? Porque la tenía todas por perder. Esclavo, sin oreja. ¿Quién lo iba a contratar? ¿Quién le iba a dar trabajo? Su vida estaba arruinada, echada a perder. Pero más en cambio Jesús dijo, ven, que yo te puedo solucionar ese problema. Que no lo causaste tú, sino que fue causado por alguien más sobre ti. Ven, yo te lo puedo arreglar. Solo pon tu oreja ahí y deja que yo te toque. Es que nosotros nunca ponemos nuestra oreja porque estuvimos acostumbrados al jalón solamente. Yo sé que muchos de ustedes, avanzados padres de esta modernidad, no creen en ese tipo de castigo. Bueno, los que nos crecimos en la antigüita experimentamos ese tipo de castigo. I mean, if you're 40 and above, I'm pretty sure you experimented it. 40 para arriba, yo creo que tú lo experimentaste. Ahora, si tienes 25 para abajo, yo sé que estoy hablando chino para muchos de ustedes, otro idioma, otro lenguaje, pero es ok.
En aquel entonces, 25 para abajo, nos castigaban jalando la oreja. Y por eso tú no quieres prestar tu oreja a Dios. Arregla mi oído, Señor. Quiero oír cosas buenas. Arregla mi vida, Señor. Quiero sentir cosas mejores todavía. Ponte sobre tus pies, iglesia.